es un recorrido muy largo de más de 2000 años, desde la antigua Grecia hasta hoy, para hablar de las raíces de la escuela austríaca, para hablar de las etapas del desarrollo evolutivo de la escuela austríaca, para hablar del presente de la escuela austríaca y hablar un poco del futuro. Así que es un paso muy largo. Ahora, sin embargo, el objetivo es básicamente darles un esquema, más que nada para los jóvenes que se acercan a esta tradición por primera vez, mencionar autores que por ahí no habían escuchado antes y que son importantes. Hay un libro que tuve la suerte de hacer, que disfruté mucho, que son 60 entrevistas a teóricos de la escuela austríaca. O sea que muchas veces hablamos Mises, Hayek, Rothbard, Kirchner. Bueno, son 60 en estos 3 tomos, más de 1200 páginas con entrevistas a teóricos de la escuela austríaca en un lenguaje muy ameno, que pueden leer y pueden acercarse a ideas, a especialistas en distintos temas de macroeconomía, de finanzas públicas, de historia económica, etcétera, etcétera. Entonces, es un esquema. Y en ese sentido voy a mencionar por ahí autores de los cuales no voy a poder desarrollar, apenas mencionar sus teorías. Obviamente van a quedar autores afuera, pero quizás sirve como para después acercarse y profundizar un poco más. El primer punto es el de las raíces de la escuela austríaca. Sabemos que Menger funda la escuela austríaca en 1871 en un debate con el historicismo, y sin embargo, antes de Menger ya había autores que empezaban a plantear algunas raíces. Entonces ahí, si vamos mucho tiempo para atrás, autores como Murray Rothbard, en su libro en 2 volúmenes, La historia del pensamiento económico, habla no de Aristóteles, por ejemplo, habla de los presocráticos, Jenofonte, por ejemplo. Y Jesús Huerta de Soto destaca en Jenofonte, por ejemplo, el inicio de lo que él llama hoy la teoría de la eficiencia dinámica, que me parece un aporte importante, porque habla de un sentido de eficiencia que hoy el mundo de la empresa todavía no tiene, y en economía que apenas se empieza a desarrollar. Entonces, esos autores presocráticos, anteriores a Sócrates, Platón y Aristóteles, en ciertos poemas hablaban de escasez, hablaban de eficiencia, hablaban de algunos conceptos que vale la pena conocer. No vamos a decir más que eso. Después, en los autores como Sócrates, Platón y Aristóteles, hay mucho para decir. Siempre rescatamos la idea de que los 3 autores estaban en contra del lucro, que estaban en contra del empresario, que estaban en contra del comercio, que estaban en contra de prestar dinero a interés, etc. Y es algo válido. Pero también es cierto que Aristóteles, a diferencia de Platón, es el primero en destacar la propiedad privada. Y no solo eso, habla de los incentivos que genera la propiedad privada. Y eso creo que es un punto importante, que podría ser raíz del pensamiento posterior. Después avanzamos y vamos a los escolásticos. Y ahí hay un trabajo de Alex Chafuen, un argentino, y también trabajos de Grace Hutchison, de Huber, de Rothbard, de Hayek, que han destacado que quizás en la escuela de Salamanca, autores como Juan de Mariana, Sarabia de la Calle, Juan de Lugo, el doctor Navarro, etc., pudieron haber generado un pensamiento económico que hoy es raíz del pensamiento austríaco moderno. Eso es un debate. Juan Carlos Kachanowski, un profesor que todos o muchos conocen o conocieron aquí, Juan Carlos se oponía un poco a esta idea de que los escolásticos habrían sido un antecedente, pero vale la pena conocerlo, mencionarlo, que estos autores, por ejemplo, piensen ustedes en 1492, se conquista América y los españoles empiezan a llevar los metales hacia España. Bueno, autores como Juan de Mariana y otros, un poco más tarde, analizaron este proceso y vieron cómo los metales que entraban en España aumentaban la masa monetaria, generaba un aumento del nivel de precios y relacionaban entonces la inflación con una causa monetaria, dando un antecedente a la teoría cuantitativa del dinero, pero también dando antecedentes a algunas teorías austríacas en el tema del dinero. Por ejemplo, después podemos hablar del derecho natural, el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad. Podemos hablar de distintas teorías que por ahí se desarrollan. Hay un trabajo de Jesús Huerta de Soto también, que habla de Juan de Mariana y los escolásticos españoles, que está virtual, que lo pueden conseguir y pueden ver ahí todos los aportes, los 10 aportes que él entiende, se pueden encontrar en distintos tratados y trabajos de esos escolásticos que en aquel tiempo habían desarrollado. Si avanzamos en las raíces, encontramos un autor muy importante como Richard Cantillon, que es un irlandés, banquero, que desarrolló un tratado que se llamaba Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, escrito posiblemente en 1734, en realidad nadie sabe bien cuándo nació, cuándo murió, cómo murió, hay toda una cuestión biográfica interesantísima para los interesados en la historia del pensamiento económico, pero aparentemente nació en 1680, escribió este libro en 1734,
y lo mataron por haber generado ciertos fraudes por alrededor de esa fecha de 1734. Pero bueno, el tratado que él escribe, que es citado por Adam Smith por lo menos una decena de veces, y por todos los autores de los fisiócratas, es muy importante. Y Cantillon en ese libro la verdad que desarrolla temas fundamentales, metodológicos, microeconómicos, macroeconómicos, financieros y de comercio internacional, por lo menos. Metodológicos porque habla del ceteris paribus, que hoy para todos los economistas es fundamental. Habla también de lo que hoy llamamos efecto Cantillon en temas monetarios. Se puede encontrar una teoría del origen del dinero muy parecida a la de Menger en ese ensayo. Se puede encontrar una crítica al mercantilismo antes que la de los fisiócratas, como Quesnay y Turgot. Se puede encontrar una crítica a la deuda de los gobiernos, que la toman y nunca la pagan y defaultean, ya lo desarrolla en ese libro. Se puede encontrar, bueno, la idea de desarrollar teorías de carácter universal, aplicables a todo tiempo y lugar, regularidades, un autor genio, un genio, digamos, poco habitual, que no hay antecedentes, digamos, es raro que él lo haya tomado eso de algún lado, pero no hay muchas raíces. Por ahí Rafael después me puede corregir, que es experto en historia del pensamiento económico, pero realmente Cantillon es el padre de la economía para muchos, o al menos es el autor que por primera vez desarrolla un tratado de economía incluso antes que el de Adam Smith. Ahora, tenía 200 páginas, ¿no? Después viene Adam Smith con un libro de más de 1000, lo cual la profundidad y el desarrollo de Adam Smith es mucho mayor y tiene otros aportes, pero el de Cantillon me parece muy importante destacar. Después aparecen los fisiócratas, que es Ney Turgot en particular. Turgot también desarrolló un tratado muy importante antes de Adam Smith. El laissez-faire, la crítica al mercantilismo son raíces del pensamiento austríaco. Después aparece Adam Smith, que para muchos es el padre de la economía. Yo no niego eso, en una larga discusión que tenía con Juan Carlos Kachanowski. Pero sí digo que se hace una injusticia enorme al no mencionar a Richard Cantillon como un antecedente de todo el pensamiento económico, incluso de Chicago y de otras cosas, porque la velocidad de circulación del dinero, por ejemplo, que hoy mencioné, también está en Cantillon, primero que en todos los otros autores. Hayek destacaba, por ejemplo, que Cantillon se adelanta y está más desarrollado su pensamiento en temas monetarios que el de los clásicos, que escriben mucho después, y que fue ignorado de ese pensamiento hasta que lo recuperan más tarde. Creo que Jevons tiene un aporte importante en recuperar a Cantillon. Pero bueno, el laissez-faire es muy importante, los clásicos son muy importantes, el pensamiento escocés, la tradición del orden espontáneo de Adam Smith, de David Hume, de Adam Ferguson, son fundamentales para entender el pensamiento de Hayek, para entender no solo la mano invisible, digamos, algo mucho más amplio, de lo cual también Gustavo habló hace un rato, me parece importantísimo. Después de Adam Smith aparecen otros clásicos, se acordarán de David Ricardo, de John Stuart Mill, de Jean-Baptiste Say, de Bastiat. Estos autores todos fueron fundamentales. Por ahí David Ricardo era un poco pesimista respecto del capitalismo, pero su teoría de las ventajas comparativas es clave para entender la ley de asociación de Mises y el intercambio y demás. O sea que es importante. La ley de Say, los austríacos la recuperan como parte del pensamiento macroeconómico. O sea que ahí también hay raíces para el pensamiento austríaco. Yo de alguna manera me siento crítico en esto con Rothbard, quien es crítico con Adam Smith y el pensamiento clásico, como un desvío posible de otros autores que eran más claros, más consistentes previos a Adam Smith, y que Adam Smith habría desvirtuado la economía y la alejan de lo demás. La verdad que ni Mises ni Hayek tienen esa visión crítica de Adam Smith, eso es algo de Rothbard, y muchos austríacos muchas veces repiten esto y lamentablemente le desconocen algo que para mí fue clave en Adam Smith, que es la tradición del orden espontáneo, que es clave para nuestras ideas modernas. Hasta ahí, bueno, tenemos el pensamiento clásico, no ignoro, digamos, la teoría del valor-trabajo, que fue un grave problema y que de hecho es la razón por la cual Menger, en 1871, descubriendo la utilidad marginal y enfrentándose metodológicamente al historicismo alemán, da origen al pensamiento austríaco. Entonces ahí voy a tratar de hablar de las 5 etapas del pensamiento austríaco. La primera nace en 1871 con el trabajo de Menger, Principios de Economía, pero muchas veces nos olvidamos del segundo libro de Menger, que es clave, de 1883, donde se compilan muchos trabajos de él, enfrentándose metodológicamente al historicismo, que es una compilación que está aquí disponible, o la vi creo. Es un libro amarillo de Menger que habla de metodología, básicamente. Y en ese libro se ve todo lo que Menger tenía en claro, y es la raíz quizás de un libro posterior tremendamente importante para nosotros como La acción humana. O sea, Menger plantea la idea de desarrollar ese libro, que termina escribiendo Mises en
949, mucho más tarde. Pero la raíz de ese libro, su idea del bien económico, la idea del capital, la idea de la escasez, la idea de la utilidad marginal y digamos, metodológicamente, el pensamiento axiomático deductivo, la deducción de teoremas y demás, es algo que Menger inicia, pero que por supuesto no puede completar y que requiere después de otros aportes. Pero Menger, digamos que marca el origen de la escuela austríaca siendo muy joven y enfrentándose al historicismo alemán, que tenía la idea de que la economía tenía que ser solamente historia. Había que encontrar regularidades, básicamente, y repetirlas donde puedan funcionar. En realidad, Menger decía, la economía no puede ser solo historia, hay que tratar de desarrollar una teoría universal, de aplicación universal, quiere decir que se puede aplicar a todo tiempo y lugar. Y ahí yo creo que no solo la economía moderna nace con la idea de utilidad marginal, combinando la escasez, la utilidad y la teoría del valor subjetivo y otros temas que podemos desarrollar, sino que marca una cuestión metodológica. Y es la idea de desarrollar una teoría económica contundente, consistente, genuina, digamos, bien desarrollada, bien pensada, coherente, partiendo de la acción humana y terminando en temas complejos, como puede ser hoy temas de economías abiertas o cuestiones financieras, como saben. Hasta ahí Menger. Menger tuvo alumnos, formaba alumnos, entre ellos el más destacado posiblemente haya sido Eugene von Bäberg. Von Bäberg escribe un libro en 3 tomos, Capital e Interés. Ese libro es terriblemente importante, por ejemplo tienen ahí el ejemplo de Robinson Crusoe, cuando en economía nosotros hablamos de los microfundamentos de la macroeconomía, siempre hablamos de cómo, partiendo de la acción humana, por ejemplo, aparece la ley de preferencia temporal, que la ley de preferencia temporal da origen a la tasa de interés originaria, que la tasa de interés originaria tiene que ver con el ahorro, con la inversión, con la formación de capital, con la productividad, con el crecimiento económico y cómo eso impacta en el bienestar. Bueno, es todo un desarrollo que von Bäberg empieza a desarrollar en este libro Capital e Interés, que además es una crítica terrible al capital de Marx. Digamos, von Bäberg es el primer crítico, bueno, no sé si el primero, otra vez me podés corregir, Rafael, pero sin duda es un enorme crítico del capital de Marx, mostrando sus contradicciones en varios temas y mostrando efectivamente cómo la ley de utilidad marginal puede ser una solución al problema de la teoría del valor-trabajo y a la paradoja del valor y otros temas. Von Bäberg a su vez tiene alumnos y aparecen allí, por ejemplo, Mises, Ludwig von Mises y Schumpeter, Joseph Schumpeter. Que nosotros lo hemos excomulgado a Schumpeter como alguien malo que no tiene que ver con la escuela austríaca, pero la realidad es que su libro de 1911, La teoría del desenvolvimiento económico, es un enorme libro, de enorme importancia para nosotros. Ahí habla de esa destrucción creativa, pero ahí habla de la innovación. Es verdad que tiene una influencia walrasiana posterior y demás, pero su libro, cuando habla del emprendedor y de la innovación, es un autor austríaco, a mi juicio. De hecho, en algunos libros de Schumpeter, cuando él habla, se convierte en un enorme historiador del pensamiento económico, le agradece a Menger, le agradece a von Bäberg y menciona un poco las aportaciones y las valora, digamos. Pero también valora a Marx, también valora a Keynes, también valora a otros autores. Era un autor ideal para escribir un libro como La historia del análisis económico, que es su obra cumbre sobre el pensamiento económico, que es terriblemente importante, no para los austríacos, sino para todos los economistas. Tiene una valoración también de Walras, pero siempre destacó que al comparar el equilibrio general contra el equilibrio dinámico o las ideas austríacas, él sentía, digamos, que lo dinámico era muy importante, o sea que nunca perdió su visión austríaca en el resto de sus libros. Pero bueno, tuvo otras influencias, entonces es un autor raro. Lo mismo que Visser. Von Visser es otro autor que fue seguidor de Menger, junto a von Bäberg, lo podríamos poner en esa generación. Visser fue autor de la teoría de la imputación, que es muy importante para entender el valor de las cosas. Y, digamos, bueno, podríamos hablar mucho de esto, pero la idea es que la teoría de la imputación es importante en Visser, es un aporte para la escuela austríaca, pero también es verdad que Visser se alejó de las metodologías austríacas y de otros modelos, entonces no es austríaco y queda excomulgado. Mises, a su vez, tiene un seminario en Viena. Bueno, ya estamos hablando sin querer de la segunda etapa, digamos. Hasta ahí teníamos a von Bäberg, en la etapa de fundación, digamos que se forma con Menger y von Bäberg. Después aparece un Mises y un Schumpeter,
y ahí empieza la etapa de consolidación. ¿Y qué es la etapa de consolidación? Es empezar a cumplir el plan de Menger, empezar a desarrollar una teoría económica coherente, abstracta, de aplicación universal, sobre todos los temas de la teoría económica. Y ahí Mises se vuelve la persona más importante, quizás, de la escuela austríaca moderna. Mises escribe en 1912 un tratado, que es la teoría del dinero y el crédito, donde habla de la teoría del ciclo económico, por primera vez. Después va a recibir otros aportes en libros suyos, como por ejemplo en su Tratado de Economía de la Acción Humana, pero también en aportes de Hayek, quien fue su alumno, en cierta medida, también colega, en otros libros como Precios y Producción, que habíamos mencionado antes, y en otros muchos libros de Hayek que por ahí después mencionamos. Pero la idea es que Mises genera un seminario privado en Viena, donde tiene un montón de alumnos que son destacados. Por ejemplo, Haberler, que muchos relacionan con la escuela de Chicago, bueno, había sido muy importante también en esta escuela austríaca. Mises ahí, bueno, tiene muchos alumnos, entre ellos es muy importante Hayek. En ese seminario él tenían discusiones enormes sobre cuestiones epistemológicas, tenían discusiones sobre temas monetarios, sobre la estructura del capital, alguna mención hizo, si bien más tarde Hayek profundiza mucho más, y empiezan a salir sus libros, sus obras. Entonces, la teoría del dinero y del crédito es un libro muy importante, de 1912, después publica un artículo sobre el socialismo en 1920, de manera crítica. En 1922 profundiza mucho más, publica El socialismo, que es un libro, un tratado contra el socialismo para responder críticas de otros autores socialistas. Después, en ese marco, coloca a Hayek a dirigir un instituto sobre el estudio de los ciclos económicos, y Hayek se va a Estados Unidos y tiene contacto con Hautrey y vuelve a Viena y estudia los ciclos económicos, y de ahí salen otros libros y aportes, primero artículos de Hayek y después libros como Precios y Producción. Hay un libro del 33 sobre ciclos económicos. En el 39 aparece Profits, Interest and Investment, que es un libro que por ahí es parte de la traducción que hicieron en Unión Editorial de ensayos de teoría monetaria, pero no está traducido así como libro. En el 41 publica La teoría pura del capital, estamos hablando de Hayek. En el 45 aparece ese artículo que citaron hace un rato, El uso del conocimiento en la sociedad, y avanza publicando después otra obra, digamos. Pero Mises es lo mismo, digamos, Mises y Hayek, en un esfuerzo individual de cada uno, empiezan a desarrollar una obra fenomenal. Y la etapa de consolidación, que sería la segunda etapa de la que estamos hablando, entonces destaca muy bien a estos dos autores contra pensadores de su tiempo. Primero contra el socialismo, contra Keynes, Hayek-Keynes, en la teoría del ciclo económico o en la teoría macroeconómica en general. Después en la teoría del capital, contra Clark o Knight. Digamos, es una etapa de grandes debates, de enorme importancia, que hace que autores muy destacados digan que en ese tiempo, antes de la crisis del 30, la escuela, o por ahí, la escuela austríaca estaba como en el mainstream. ¿Qué pasó para que la escuela austríaca pierda toda esa consolidación que había logrado conseguir? Bueno, pasaron muchas cosas. Primero aparece este tema de la guerra mundial, de perseguir a los judíos, se dispersa el seminario, Mises se va a Ginebra, después para irse a Estados Unidos pasa por Barcelona, un barco, se va a Nueva York y se vuelve a rehacer allá, sin sus libros, sin sus papeles, sin su seminario, sin sus alumnos, aislado. Hayek al mismo tiempo se va a Inglaterra y después termina en Chicago, en Estados Unidos. Pero digamos que de una etapa de consolidación, donde había una escuela de pensamiento con autores muy convencidos de todo ese desarrollo teórico, Mises y Hayek se convierten en dos autores aislados. Y sacan tremendos libros, porque de hecho La acción humana se escribe recién en 1949, mucho más tarde. En el medio, por supuesto, que hay otros tratados y otros trabajos para destacar, metodológicos, monetarios, de ciclos económicos, etc. Pero ya la escuela austríaca desapareció, digamos. Después el mundo se vuelve angloparlante, Inglaterra se vuelve muy importante en Cambridge, en Estados Unidos aparecen autores muy importantes como Irving Fisher, bueno, hay autores suecos como Wicksell, muy importantes también en aquel tiempo, pero la escuela austríaca como tal se dispersó y desapareció, digamos. En esa etapa de aislamiento, que ya es la tercera etapa de la escuela austríaca, entonces hay esfuerzos muy grandes por desarrollar libros fundamentales. Hayek arranca entonces con esa serie de libros que mencioné antes, Precios y Producción, Ciclos Económicos, Profits, Interest and Investment, la teoría pura del capital, etc.
Y en 1945, con este artículo, El uso del conocimiento en la sociedad, Hayek empieza a mostrar que los economistas se empiezan a volver más neoclásicos, que es otra razón por la cual la escuela austríaca queda como afuera del debate, porque no adhiere a la matemática de la manera que lo hacen el resto de los economistas. Y entonces Hayek dice la verdad, que los economistas empiezan a hablar un lenguaje que no es el mío, tienen un interés por temas que no son los míos, y de alguna manera Hayek empieza a tratar temas institucionales, de psicología evolutiva, del derecho, de la filosofía política, con lo cual descubrimos hoy que Hayek anticipó el análisis económico del derecho, que anticipó el public choice, que anticipó la nueva economía institucional, que anticipó una cantidad enorme de temas porque justamente abandonó la economía como algo estricto, digamos, como una única disciplina y empezó a ir a otras disciplinas. Y los premios Nobel de los últimos años nos muestran la razón de Hayek en ese comportamiento. Porque empezamos a ver a un Ronald Coase, hablando, por ejemplo, del análisis económico del derecho, y hay mucho antecedente en Hayek respecto de la obra de Coase. Encontramos a Buchanan hablando del public choice y el libro de Burocracia de Mises, creo que de 1944, también se adelanta a las ideas del public choice de Buchanan. Encontramos autores austríacos que hablaban de instituciones mucho antes que Douglass North nos hable de la nueva economía institucional. Douglass North, cuando define a las instituciones, las asocia con los órdenes espontáneos, habla de reglas, de un montón de cuestiones que en los austríacos estaban claras mucho tiempo antes. Incluso autores como Easterly, William Easterly, hablando de pobreza, desarrollo económico, retrocede y dice que Hayek le gana a todos los expertos y se anticipa un montón de lecturas modernas que hoy hay sobre desarrollo económico, sobre pobreza y desigualdad, que en realidad Hayek ya mucho antes lo tenía muy claro. Entonces realmente encontramos autores que aislados, sin escuela, sin alumnos, lograron desarrollar aportes terriblemente importantes para el pensamiento económico moderno. En esa etapa de aislamiento aparecen estos esfuerzos, pero nada más. Ahora, ¿qué ocurre? En los años 70, cuando ya las políticas keynesianas, que además dominaron, como hay otra razón por la cual la escuela austríaca termina en el aislamiento. Habíamos hablado primero de la dispersión que hay de los austríacos porque los atacan para matarlos y terminan en Estados Unidos, básicamente para escapar de la muerte. Habíamos hablado de la economía matemática, neoclásica, a la que la escuela austríaca siempre le escapó. Si bien hay autores que hoy hablan en términos neoclásicos, austríacos, hay un poco algo más amigable, pero fue un problema para los austríacos. Hablamos del inglés, todos los libros austríacos estaban escritos en alemán, digamos, Mises y Hayek empiezan a escribir en inglés mucho más tarde. Bueno, son razones que por ahí explican lo que pasó con la escuela austríaca de aquel predominio enorme a un aislamiento. Y en los años 70, bueno, y la otra razón es esta, la de Keynes. Keynes logra un cambio ideológico fenomenal en el mundo que para los autores liberales el mundo se vuelve muy hostil. Cuando Mises llega, por ejemplo, a Nueva York, era muy difícil conseguir trabajo. Cuentan, por ejemplo, Hazlitt, creo que era Hazlitt, periodista en Estados Unidos, que lo recomendó en un montón de lugares y la gente le decía, bueno, pero es de derecha. Digamos, no tenemos un puesto para él en las universidades de Estados Unidos en este momento. Entonces esto fue muy, muy difícil. Y para Hayek, por no hablar en términos matemáticos, la Universidad de Chicago le da un cargo, pero lo manda a trabajar en el Instituto de Ciencias Sociales o Políticas, pero no en economía. De hecho, cuando uno habla con Milton Friedman, él dice, no, Hayek fue fundamental para mi formación. Su libro Caminos de Servidumbre es sensacional. Ahora, su teoría pura del capital es ilegible. No se entiende nada. O sea que no valoraban su macroeconomía, valoraban su filosofía política liberal en Chicago. Entonces lo mandaron a estudiar aquello, pero no su economía, como nosotros la entendemos. Ahora, en 1973, dicen en el Mises Institute que hay un seminario muy, muy destacado del Institute for Human Studies, que lo organiza en South Rochalton, creo que era un pueblito, y aparecen tres grandes figuras nuevas para la escuela austríaca. Aparece Israel Kirzner, que hace su doctorado con Mises en Nueva York. Mises tuvo 4 alumnos nada más que terminaron su doctorado, Spadaro, George Reisman, Senholz e Israel Kirzner. Senholz, de hecho, fue profesor de Juan Carlos Kachanowski, o le dirigió la tesis doctoral. Pero digamos, en ese seminario aparecen tres figuras entonces. Ludwig Lachmann,
que había sido parte o había asistido al debate Hayek-Keynes de los años 30 en la London School of Economics, quien había tenido también relación con Shackle, que era un autor keynesiano, pero que hablaba de expectativas subjetivas y temas que por ahí para nosotros hoy son terriblemente importantes. Pero Lachmann es un autor importante en aquellos años 30. Él decía que en el debate Hayek-Keynes que en 1931, dice, hasta 1931 éramos todos austríacos en Inglaterra, cuando Hayek derrumba las ideas de Keynes descritas en 1930. Pero para cuando publica la teoría general no quedó nadie. Digamos, los pocos que se habían convertido a las ideas de la escuela austríaca, como incluso Lionel Robbins, abandonan las ideas austríacas y abrazan la revolución keynesiana. Entonces tenemos a Lionel Robbins diciendo que su libro de 1933, explicando la Gran Depresión, es un mal libro. Lo dice Robbins. Y para nosotros es un libro central para explicar la estructura de la producción y lo que pasó en la crisis del 30. Pero bueno, esa revolución fue fundamental para entender la historia de esta tradición. En los años 70, entonces, aparece este seminario con la figura de Lachmann, hablando de teoría del ciclo, de teoría del capital, de expectativas subjetivas y demás. Aparece Rothbard, hablando de la ética de la libertad, hablando de historia del... Bueno, estoy yendo mucho más para adelante, ¿no? De aportes de estos autores. Porque la historia del pensamiento económico de Rothbard recién llega en 1995, más o menos. Pero habla de la ética de la libertad, Rothbard y de otros temas, y aparece Israel Kirzner con su énfasis en la teoría del emprendedor y demás, que un poco nos resumía hoy Gustavo. Ahora, estos tres autores ya forman alumnos, forman doctores en economía, estos alumnos de estos alumnos vuelven a formar una gran cantidad de autores, y ya la escuela austríaca vuelve a ser escuela. Y no en Austria, sino en Estados Unidos. Y hoy, después de 30 años o 40 años, la escuela austríaca se encuentra con distintos programas de doctorado en un montón de universidades que empiezan a formar alumnos, que publican en journals, que van a congresos, y bueno, con sus diferencias, como veíamos recién. Grandes diferencias. Digamos, autores como Murray Rothbard, a quien le parecía muy hostil el mundo académico para él poder desarrollar sus ideas, porque él quería publicar sus trabajos, iba a las revistas académicas y le rechazaban la publicación. Entonces dijo, bueno, voy a formar un journal nuevo. Y fue Journal of Libertarian Studies, un journal bien libertario. Y en ese journal, para los libertarios, fue sensacional. Él encontró ahí un espacio y aparece un Hans Hermann Hoppe, aparece un Salerno, aparece un Walter Block, un David Gordon y gente alineada a este pensamiento de Rothbard que hoy domina el Mises Institute. Pero en paralelo, Hayek empieza a formar a otros autores, y Lachmann también. Lachmann, por ejemplo, en la Universidad de Nueva York aparecen Mario Rizzo, Gerald O'Driscoll, que son autores importantes. Israel Kirzner, por ahí aparece un Peter Klein, un Langlois, hablando hoy de teoría de la firma austríaca. Y empieza esto que por ahí comentaba en otra ponencia, que es la especialidad. Porque ahora empieza a haber expertos en metodología, David Gordon, por ejemplo, o Hans Hermann Hoppe, que habla de cuestiones de epistemología como el pensamiento axiomático deductivo. Nosotros tenemos acá en Argentina a Gabriel Zanotti, que en mi juicio es uno de los grandes expertos, y en esto, digamos, en español tenemos obras que yo creo que en el mundo angloparlante se conocen menos. Afortunadamente, a un trabajo que han hecho Gabriel Zanotti con Nicolás Kachanowski sobre metodología, publicado en inglés, generó un ruido muy grande en el mundo austríaco, hablando de este pensamiento donde no está la línea Rothbard, sino la línea Hayek o Matchloop, digamos. Pero Zanotti toma autores como Popper y los recuperan para la escuela austríaca y lo juntan con un Husserl, lo juntan con un Gadamer, con ideas de Mises, con ideas de Hayek, incluso con ideas de Rothbard en su tratado de economía, Man, Economy and State. Toma parte de la forma en que él expresa los teoremas y la coherencia que presenta y lo formula dentro de su libro de la economía de la acción humana. Pero bueno, ahí tenemos aportes importantes en el ámbito metodológico. Debates que a su vez los economistas abandonaron. Digamos, en economía hoy ya la historia del pensamiento económico y la epistemología son cuestiones lejanas, que aburren, que no tienen nada que ver con la coyuntura o con cuestiones prácticas que hoy son más importantes. Entonces, cuando nos formamos como economistas, la filosofía de la ciencia, la epistemología no importa, la historia del pensamiento no importa, y ponemos toda la atención en otros temas, en macroeconomía, por ejemplo. Bueno, para los austríacos esto sigue siendo importante.
la epistemología de la economía y la historia del pensamiento económico, lo cual hace que los autores tengan una forma de expresar las ideas de otra manera y una profundidad en el análisis que para mí es también destacable. Aparecen autores en la microeconomía, como decíamos, Israel Kirzner, Peter Klein o Langlois, pero hay otros que van desarrollando también journals en el ámbito de la microeconomía, donde se reconoce al empresario como un agente fundamental. Hay mucho para desarrollar por ese lado, la teoría de los precios de una manera diferente, la idea de que la oferta y la demanda se derivan de la utilidad marginal, que nosotros vemos que todavía en los libros de microeconomía neoclásica la curva de oferta deriva del costo marginal, lo cual no terminan de disociar esta idea de que los precios vienen determinados por los costos. Los austríacos lo desarrollan muy claro, Rothbard también, en este tema. Después aparece una teoría de los monopolios, en Rothbard muy clara, que es importante y muy distinta a los tipos de mercados que nos enseñan en microeconomía. Aparecen por ahí también libros de finanzas públicas, aparecen o una visión de las finanzas públicas diferente. Aparecen libros de teoría monetaria, ahí está la línea de Huerta de Soto que sigue a Rothbard y la línea, como decíamos hoy, de Hayek, que con la desnacionalización del dinero, lejos del patrón oro y con otras ideas, pero que después continúa con Larry White y continúa con Selgin y con Horwitz y con Garrison, etcétera, que van a mostrar una manera diferente de ver las cosas y digamos, son especialistas en teoría monetaria y en historia monetaria o historia de las instituciones monetarias. Hoy hay enormes esfuerzos de gente que está buscando casos de banca libre. Digamos, sabemos cómo funciona, lo mal que funciona la banca desde que tenemos al Banco Central en manos, la moneda en manos del Banco Central. Pero ¿cómo funcionaba la banca antes de que exista el Banco Central, antes de los años 30? Bueno, hay autores que están viendo cómo evolucionó la banca, cómo evolucionaron las instituciones monetarias. Y aparece el caso por ahí de Escocia, muy importante. Aparece el caso de Canadá, también muy importante para ilustrar el free banking. Aparece el caso de Chile y podríamos destacar varios. Hay un libro de Kevin Dowd, que es la historia de Experience of Free Banking, o la experiencia de la banca libre, que va contando cómo funcionaba la banca libre en distintos temas. Entonces, bueno, aparece un Robert Hicks que habla de historia económica y nos cuenta sobre la crisis del 30 y hace toda una lectura nueva y habla de la Segunda Guerra Mundial y habla de los años 70 con una lectura muy moderna o diferente a la que teníamos hasta ese momento. Con lo cual empezamos a encontrar especialistas. Entonces, yo decía, había una primera etapa que sería el origen, la fundación de la escuela austríaca. La segunda etapa, que es la consolidación de la escuela austríaca. La tercera etapa, que es el aislamiento, donde Mises y Hayek se ven dispersos, digamos, y Mises y Hayek hacen esfuerzos individuales. El resurgimiento viene con el premio Nobel a Hayek, en 1974, más o menos hasta el año 2000. Y desde el 2000 en adelante, Peter Boettke nos habla de una etapa de nuevas oportunidades. Y es donde los austríacos, por tener un marco teórico diferente a la competencia, digamos, al resto de los autores, cuando se nos pregunta algo, damos una respuesta novedosa. Entonces, cualquier especialista de estos, en microeconomía, en teoría de la firma, en macroeconomía, en modelos de crecimiento económico, en temas institucionales, en pobreza y desigualdad, en lo que sea, o incluso al leer la historia económica, o al analizar la crisis subprime, o analizar la crisis del 30, o analizar temas de economías abiertas, tenemos respuestas novedosas.